Tenemos entendido que todo este moderno concepto del shippeo ya lleva existiendo desde hace mucho, pero mucho tiempo atrás. Épocas en las que las señoras, madres o nuestras abuelas se reunían frente al televisor con emoción para ver sus telenovelas y estar al tanto de descubrir con quién se iba a quedar aquel protagonista a lo largo que la trama se iba construyendo. Hora 78 de Campamento Amoripinos. Es una guerra de banderas, Polet. ¿Eso no significa nada para ti? Dicha forma de dopamina o emoción suele pasar en aquellos que captan o asocian ciertos patrones que para ellos puede tener sentido por más mínima que haya sido la conversación. En este video les voy a explicar mis motivos e historia de por qué me gustó mucho el shippeo de Rin con Hyorin, o también conocido por algunos como el Hyorin. Antes de comenzar, solo quiero advertirles de que obviamente estas son las razones por las que yo shippeo más que nada a esta pareja. Yo ya sé que los pocos no son BLs ni nada por el estilo, pero como que el anime tampoco ayuda. Ya sé. Ya sé. ¡Suéltame ya! ¡Te soltaré hasta que me la pongas! ¡Ya sé! Tampoco trato de imponer de que una ship es mejor que otra, no. Todo esto solo es desde mi punto de vista y no es un tipo de ataque ni transgresión hacia otras de las parejas que se pueden encontrar dentro de este universo o de algún otro. Más que nada, sobre todo el respeto. Esto nada más lo hago con el fin de explicar los motivos de por qué yo shippeo a estos dos, cuáles son mis motivos, cuál es mi razonamiento detrás de esta race ship. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Soy una persona que le gusta consumir mucho anime desde que era niña y gran parte de mi tiempo siempre está al tanto de las parejas que se formaban dentro de cada universo, y se puede decir que tengo muchas ships que guardo con mucho cariño y felicidad, ya que pensar en ellas me genera una comodidad que me ayuda a regular mucho mi sistema y experimentar esas dosis de emoción que no sé cómo desarrollarlas en público. Una de esas ships de mi lista se llamaba Eremika, y claramente con la llegada de Blue Lock hizo que mi vista no parara de vigilar el personaje de Rinitoshi. Cuando lo vi en uno de los edits en el que se mostraba el parecido de estos tres personajes, en mi cabeza no paraba de decir constantemente: ese es el hijo perdido de estos dos que podrían haber tenido en otras circunstancias, lo cual hizo que mis ansias por conocerlo incrementaran más. A pesar de que dije que me gustaba el anime, no soy muy fan del Spokon. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Y lo máximo que he llegado a ver con más frecuencia fue Inazune Eleven. Así que sí, perdónenme a los fans de Haikyuu y Free, no me maten. A medida que iba conociendo a Rin y sus gustos, más sentía como una especie de conexión o entendimiento más allá del gusto por el género del terror y el misterio que parecía gustarle. Y más pronto que tarde terminó transformándose en un hiperfoco en el que yo trataba de aprender o grabar en lo más que se podía sus datos, curiosidades, formas de comportamiento y sobre todo su actuar con otras personas, tanto antes como el después del incidente que tuvo Rin con su hermano Sae después de que este regresase a España. Con todo lo que tenía hasta ahora, shippear a Rin con otros chicos no iba a ser sencillo, o lo veía imposible. En mi cabeza no se me quitaba la idea de lo cuán hostil, duro y frío que podía llegar a ser Rin con el resto de personajes al momento de hablar o de tan solo respirar su mismo aire. No tienes que desperdiciar tus buenos modales con el ogro. Esa cosa ni sentimientos tiene. Ni siquiera yo estaba cómoda leyendo historias con personajes femeninos porque había algo en su esencia que le faltaba y su forma de ser terminaba siempre acabando en un OCC. No sé si hay alguna historia que se apegue mucho al comportamiento de Rin canónico, y si lo hay, no dije nada. Para otros personajes, los comportamientos de Rin son considerados como actos groseros, ya que justamente Rin no se ha dignado a abrir con otros a que puedan llegar a conocerlo. Y es bastante entendible, porque si para él abrir tu corazón es lo equivalente a ser vulnerable y darle un arma a esa persona para que te mate, entonces es entendible del por qué todo lo que conecta a Rin le da asco. ¡Puta, qué asco! Es más, por lo visto, hasta ahora, el simple hecho de relacionarse con otros le genera rechazo, y por ende su mecanismo de defensa entra en acción al buscar maneras de alejarse.
y deduzco que es para no volver a vivir el mismo suceso que pasó con su hermano. En fin, volviendo a la historia, llega la primera parte del entrenamiento antes de la sub-20. Ya para ese entonces sabía cómo más o menos Rin se iba a desenvolver con el equipo amable conformado por Isagi, Nanase y Hiyori. Y sí, para muchos puede que esto haya sido el inicio, pero para mí no lo fue. Deshonra, mentira, desgracia, vergüenza. Es más, confieso que al principio su interacción con Hiyori pasó muy desapercibida, ya que simplemente Rin dedujo que el joven de cabello celeste era bueno dando pases y que podía sacarle ventaja para generar químicas. Después de eso todo continuó normal con el entrenamiento hasta que llegó el arco de la sub-20. Estábamos ya más de la segunda mitad del partido, Nico y Chigiri fueron cambiados por Reo y Hiyori y minutos más adelante Barou ya estaba en el lugar de Otoya. Podía sentir como Rin se estaba tenso y atento a todo lo que pasaba en el campo y sobre todo entre Sai y Shido, ya que estaba tratando de usar su cabeza para buscar la manera de cómo detener a esos dos de seguir anotando goles. Lo que no me esperaba era que él literalmente usara su cabeza para interferir en la dirección del balón, ganándose en el proceso una buena patada en la cara. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Ya para ese entonces veía como todos los que estaban cerca no se podían ni acercar un poco a Rin, quizás porque estos sabían lo mucho que el joven odiaría ser tocado por un NPC según sus palabras, y eso podría equivaler muy probablemente a un golpe por parte de él. Si no, miren al pobre Shido. Como persona hipersensible al tacto, entiendo mucho el estrés e incomodidad que significa ser tocado por alguien a quien no conoces de forma repentina. Por ello, me sorprendió mucho cuando Hiyori apareció en escena. En ese instante no había pensado en los varios metros que Hiyori había tenido que atravesar en la cancha de deporte para llegar a Rin. No, simplemente estaba viendo cómo la mano de Hiyori estaba ya posada en la espalda de Rin. ¡Que no cunde el pánico! ¡Que no cunde el pánico! Mira, ya estaba lista para leer cómo Rin se iba a zafarse del toque con brusquedad o que simplemente lo dejaría un ojo morado o que lo miraría con ojos de aléjate si no quieres que te rompa la mano, pero ninguna de esas opciones pasó. Espera, ¿qué mierda? Para alguien que está muy acostumbrado a la anticipación y a los patrones, el ver cómo Rin no alejaba su mano por más herido que estaba, simplemente me sacó de onda muy rápido. Mira, yo me estaba diciendo, hola, este chico acababa de tocarle la espalda. ¿Qué está pasando aquí? Te he visto rechazar muchas veces la ayuda de Isagi e incluso el acercamiento de Bachira y de otros compañeros. ¿Acaso esta era alguna clase de omisión del editor o de Kaneshiro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Eso era nuevo. ¿Por qué Rin no alejó a Hiyori? ¿Qué de diferente había en el joven con cabellos de Sion para que Rin aceptara su ayuda? ¿Acaso el golpe fue tan fuerte que lo dejó muy aturdido y no le llegó tiempo a alejarlo? Cualquiera que fuera el motivo, el partido ya estaba todavía continuando. Y había dejado aquella idea como uno de esos momentos cometa fugaces que no se volvería a pasar, por lo que seguía esperando el resultado del partido. Hasta que Rin evita nuevamente el esférico que Aiku había lanzado en aquel momento. Mira, esta vez no se había lastimado, lo cual era bueno, pero lo que nuevamente no me esperaba ver era observar de nuevo a Hiyori dándole la mano a Rin y levantándolo. Espera, ¿le dio la mano otra vez? Un momento, tiempo. Mano, estaba en sus 5 sentidos, es decir, que aceptó otra vez tener contacto. Ok, me perdí un poco en esto. ¿Por qué Madonna quiere apoderarse del planeta? Sentía que había dejado pasar algo nuevamente y decidí otra vez volver a leer el arco de entrenamiento antes de la sub-20 para ver si me había perdido algún detalle o algo que explicara el porqué de ese suceso, pero no encontré nada. ¡Nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Eso es muy importante! No había nada más que pensar, simplemente Rin había aceptado el contacto de alguien sin queja alguna o insulto. Puedo entender que quizás la primera vez se la dio por el golpe de la cabeza, porque le resistieron el Windows, pero... ¿y la segunda? ¿Cómo la justifico? ¿Y ahora qué? Ya vi antes cómo él esquivaba el abrazo de Isagi cuando este quiso festejar con él, y Rin tiene una capacidad o reflejos muy bien entrenada para justamente evitar ese tipo de contacto.
Entonces, ¿por qué con Hiyori no funciona esto? No quiero dormir, quiero respuestas. Y mientras más intentaba pensar en buscarle una respuesta por varios meses, más huecos habían para las suposiciones. Siempre todas las teorías terminaban en situaciones hipotéticas, de ambos hablando, interactuando, aunque sea de lo que sea, para que Rin le diera ese beneficio a Hiyori. Tanta fue mi obsesión con la idea, que a medida que pasaban las semanas, la interacción de Hiyori con Rin era un enigma sin resolver. Ya me estaba resignando a aceptar que pasó por cuestiones de la narrativa. Necesidades del guión. Pero luego me acordé que había otra fuente de información que también podría ayudarme a complementar esta explicación. El fanfic. Saque su escritura cuestionable, señor. Y antes de que me juzguen, ya había oído previamente de varias creadoras de contenido que gracias a algunas de esas historias justamente pudieron imaginar esos huecos argumentativos que faltaban y que podrían darle sentido a lo que tanto buscaba yo. Y también quise adentrarme a esta fuente de conocimiento. Para mi sorpresa, por más que era algo pequeño la comunidad en aquel entonces, había pocos fanfics de habla española, por lo que tuve que leer los fanfics en inglés. Y así fue como me entré al Hyorin que había en aquel entonces. Por ende, también voy a recomendarles uno de esos fanfics, no cualquier fanfic. Es el fanfic lo que terminó por sellar permanentemente mi sentencia de volverme una adicta al Hyorin. 40 Days to Not Fall in Love, but Guess Who Did Anyway. O para los compas, 14 días para no enamorarse, pero adivinen quién lo hizo de todos modos. Escrito y elaborado sabiamente por la Princess Eri. Esta historia lo tenía todo. Un Rin fiel a su modo de ser y un Hiyori que también se amoldaba muy bien a los cánones que teníamos dentro del manga. Desde ese momento también me puse a averiguar todos los datos posibles sobre Hiyori y ver qué tanto podía interactuar estos dos en una situación hipotética. Y madre mía, lo que encontré abrió una caja de Pandora y al mismo tiempo las llaves del Edén. Había tantas similitudes entre Hiyori y Rin como no se los pueden imaginar. Les puedo recomendar un hilo de post de Twitter que vi de justamente la autora de Los 14 días, pero prefiero mencionarles algunas de ellas en este video y que yo considero que también comparto la misma idea. Por ejemplo, ambos son personas que les gusta en el Ochazuke según la Biblia egoísta. Hiyori es un gamer de First Person Shooter o los juegos de primera persona para disparos y Rin es un jugador del género de terror. Así que hay juegos en los que ambos mundos se podrían entrelazar muy bien. El tipo de persona de Hiyori son las personas que lo puedan dejar solo, un perfil que Rin podría amoldarse bien en esas expectativas de Hiyori. En la Biblia egoísta también se menciona que Hiyori tiene una fijación por las Broken Girls, o traducido al español, se les dice a las chicas con los huesos rotos, eso por toda Erika. ¿Y saben quién más tiene esa tendencia a lastimarse con el fin de ganar? Exacto, el mismo Rin. Rin considera que los búhos son lindos por los grandes ojos que sostienen y Hiyori es uno de los pocos personajes al lado de Nico que tiene justamente estas características de ojos grandes. La película favorita de Hiyori es Ready Player One, pero algo que me percaté al ver esta película es que está muy ligada con la película favorita de Rin, que es El Resplandor. Rin es la clase de persona que en su modo destructor no duda dos veces en derribar o empujar de forma brusca a sus adversarios, pero con Hiyori en el enfrentamiento del PXG y el Bastard Munchen simplemente lo burló sin hacer algún tipo de daño físico, sabiendo que este podía hacerlo. El video de los actores de teatro de Rin y Hiyori mostrando cómo incluso en personaje Rin responde a Hiyori e incluso lo deja golpearlo levemente mientras que le repetía el tan conocido Oyasumi. Y sí, así a medida que iba apareciendo pequeñas migajas fueron los motivos más que suficientes como para shippear a estos dos personajes. Incluso en estos momentos que hago el video. No sé lo que deparará en el manga o lo que será de la historia personal de estos dos, pero solo sé que tengo tiempo de sobra y habilidades en el dibujo para seguir este ship. Así que muchas gracias por escuchar si llegaste hasta aquí. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.